En diciembre de 2022, Lucas Escalante y Lautaro Morelo salieron a festejar un partido de la selección. En ese momento se estaba jugando el Mundial y salieron a festejar y nunca más regresaron a sus domicilios. Luego de eso ocurrió aproximadamente el 9 de diciembre. No volvieron. Luego de unos días encontraron el cuerpo calcinado parcialmente de Morelo cerca de una autopista en provincia de Buenos Aires. Este caso fue muy mediático y bueno, desde un principio se apuntó a distintos policías, a básicamente dos policías en un primer momento quedaron detenidos, acusados de haber secuestrado y asesinado a este joven. Lucas todavía no apareció, al día de la fecha no apareció y no se sabe qué ocurrió con él. Quienes fueron detenidos en ese momento fueron Cristian Centurión y Maximiliano Centurión, efectivos de la policía de Buenos Aires, y también luego de un tiempo fue detenido su padre, el padre de Cristian, Francisco Centurión. Y esto tiene todas las características, como siempre decimos aquí y estudiamos los expedientes, todas las características de una causa armada que apunta a desviar la investigación hacia efectivos policiales cuando el verdadero, la verdadera hipótesis debiera apuntar a otros sectores que, bueno, por algún motivo no se los puede tocar. Pero estamos en línea con Francisco Centurión, quien nos va a contar cómo ocurrieron estos hechos y cómo viene el derrotero de esta causa que los tiene a los tres detenidos, a Francisco, a Cristian y a Maximiliano. Buenos días, Francisco. Buen día, Alejandra, a usted y a los oyentes. ¿Cómo le va? Gracias por la comunicación y tengan una deficiencia en la comunicación producto de la señal nada más. Ajá, sí, estamos teniendo algunos cortes, pero bueno, vamos a tratar de sobrellevarlos. Bueno, Francisco, usted está detenido hace ya casi 4 años en prisión preventiva por este hecho, al igual que su hijo y su sobrino. Sí, como comentó usted al principio, este es un hecho que se inicia como una operación de paradero en el año 2022, para el día 9 de diciembre, y un día donde jugó a la selección argentina con Países Bajos, y bueno, a partir de ahí se inicia la causa que se instruye en la comisaría cuarta de Florencio Varela, y lógicamente esta causa en base a lo que usted comentó. Se nos está cortando muchas irregularidades. Sí, hola. Sí, ahora sí. Hola. Sí, ahí lo escuchamos. Como usted decía, esta causa está viciada en muchas irregularidades que lógicamente nos mantienen bajo la calificación de prisión preventiva, a la espera de un debate oral donde yo particularmente me encuentro detenido hace casi 3 años. Ajá. Bien, y su hijo y su sobrino desde prácticamente los pocos días a que se encontró. Ellos fueron detenidos el día 15 de diciembre. Del 22. O sea que estamos hablando exacto del año 22, a los 5 o 6 días posterior al inicio de la investigación. Lógicamente por simples presunciones que en ese momento la Fiscalía a cargo de la doctora Don Giovanni, que es la fiscal original de la investigación, tomó en base a la presión mediática que lógicamente se daba por esta situación. Y bueno, más allá de distintos argumentos técnicos que se han presentado por parte de la defensa, el juez de garantía no ha evaluado excarcelarlos, y bueno, posteriormente a esa detención siguió la presión mediática, particularmente en esta zona de Florencio Varela, donde a los 6 o 7 meses
hacen efectiva mi detención de una forma arbitraria e irregular en circunstancias que yo salía a pie de mi domicilio con destino al cardiólogo y bueno, fui interceptado por una comisión de la Policía Federal en un vehículo particular no identificable. Y a pocos metros de haber salido de mi domicilio me interceptan y sin identificarse, sin tener gorras propias de la fuerza o chalecos, me apuntan con el arma de fuego, me embisten con la camioneta, una camioneta negra. Instantáneamente, como acto de defensa, intento escapar de la situación pensando que se trataba de alguna situación de robo o agresión hacia mi persona. Y a 30 o 40 metros luego de que yo estaba teniendo producto de la situación que vivía, totalmente desarmado, sí. Me efectúan 2 disparos por la espalda, de los cuales uno impacta en mi pierna izquierda, con orificio de entrada y con orificio de salida. Y bueno, ahí soy detenido. En ese momento me entero que había una orden de detención en mi contra. Hay que tener en cuenta que yo, desde el momento del hecho hasta el momento de mi detención, siempre estuve asistiendo a todas las citaciones, a cualquier necesidad que sea de mi presencia por un allanamiento o alguna diligencia judicial. Así que entiendo de que esta detención no solamente se da de forma arbitraria, sino que también pudo haber tenido otro contexto de, lógicamente, eliminarme como para interpretar de que fue un intercambio de disparos, situación de los armados. Sí. Centurión, ¿cuáles son los fundamentos de la Fiscalía que investigó desde un inicio esta causa o cuáles son las pruebas con las que cuenta, digámoslo entre comillas, la Fiscalía o que presenta como pruebas para vincularlos a ustedes con la desaparición y muerte de estos chicos? Solamente de mi caso, hola, sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, hablo particularmente de mi caso. Puntualmente no hay ningún elemento probatorio contundente que lógicamente a mí que motive mi detención. Son simples suposiciones y sospechas infundadas, a pesar de que el fiscal, el doctor, estaban sobre evasión a juicio, que lógicamente son sospechas fundadas de él. Se cortó el doctor. Sí, en este caso, la persona que hace efectiva mi detención o solicita mi detención es el doctor Daniel Ichazo, que no es el fiscal original, sino que es uno designado posteriormente a dedo y no por sorteo como lógicamente debe ser. Y él es el que, con presunción, una investigación viciada de muchas nulidades y de muchas irregularidades, solicita al juez de garantías mi detención. Tenga en cuenta un detalle, que tanto, mi defensa y yo estamos convencidos que el fiscal actuó por fuera de la ley, forzando pruebas, forzando testimonios, para sostener una acusación sin sustento, ¿no? Sí. A nuestro entender, esas irregularidades configuran un delito de prevaricato, así que seguramente en el juicio oral se van a exponer y se van a denotar esas irregularidades como para que, independientemente de mi inocencia y también considero la inocencia de las personas que están involucradas en este caso, no solamente mi hijo y mi sobrino, sino que también otros policías, sí, efectivos que trabajaban en el mismo destino donde yo me encontraba, sí, son inocentes del delito que se los imputa. Eso se va a clarificar en el juicio, del cual hasta el momento no tenemos fecha fija, ¿no? Sí, esto es un dato importante para remarcar porque salió en todos los medios, ¿no? Que lo que vincula a su hijo y a su sobrino con este hecho es un mensaje de unos tickets que hacían referencia a unos tickets de combustible que fueron en otro momento distinto al de la desaparición de estos dos chicos.
Digo porque esto fue muy trillado en los medios de comunicación como nexo que une a su hijo y a su sobrino con los jóvenes que, bueno, uno de ellos falleció hasta el momento y el otro no apareció hasta este momento. Sí, particularmente en mi caso, lógicamente estos chicos nunca en mi vida los he visto. Yo, independientemente de la situación en la que me encuentro, lógicamente me pongo solidario con los padres, Se nos fue porque ahí. soy también el más interesado, soy el más interesado en que se esclarezca el caso, y soy solidario con los padres, más allá del dolor, o más allá también de la insistencia de ellos hacia esta línea de investigación que es totalmente errónea y equivocada, forzada por la justicia. El nexo que había era que mi hijo Cristian tenía contacto con este chico Lucas, lo conocía de verse, de encontrarse en el gimnasio, de verse ocasionalmente en algún lugar, tenían una amistad, vivían lejos, distantes unos de otros. Y si bien había una situación de un vale que lógicamente en base a la documentación que se aporta o a los escritos que hay en el expediente, data de mucho tiempo antes del inicio de esta investigación, esa situación puntual lógicamente se va a dilucidar en el debate, y es una cuestión más técnica donde el abogado lógicamente expondrá los detalles. Entre ellos tenían un contacto de conocerse. Sí. Mi sobrino lógicamente no los conocía, en mi persona tampoco, y mucho menos todavía los otros efectivos policiales que están detenidos, ¿no? Se viene ya postergando el inicio del juicio en varias oportunidades. ¿Por parte de quién? Porque lo que se dice en los medios es que es por parte de las personas acusadas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque 6 veces tengo entendido que se fue postergando la audiencia preliminar, y el inicio de juicio, que tenía que ser el 14 de abril pasado, también se pospuso. Sí, hola. En primera instancia se había designado fechas para la presentación de pruebas, tanto por parte del fiscal de juicio como por la defensa, o por las distintas defensas de las personas que se hayan detenidas en el marco de esta investigación. Hasta el mes de diciembre del año pasado venían bien con esas audiencias, después por distintas cuestiones postergó y no se reanudó, vino la fecha del debate y a mi entender faltaba diligenciar esa audiencia. Y bueno, en mi caso particular tuve un cambio de abogado donde se está evaluando también la situación puntual del juicio por jurados o juicio técnico. Y bueno, y a partir de ahí también las presentaciones de otros abogados como para que designen una fecha. Desde lo personal, bueno, como comenté en primera instancia, ya en el mes de julio va a ser 3 años que estoy detenido. En este caso, mi hijo y mi sobrino ya 3 años y medio, o un poquito más. Y somos también los más interesados, si es posible, para clarificar toda esta situación, ¿no? Claro, destacar que están en prisión preventiva, que ya se cumplieron los plazos máximos de los 2 años de prisión preventiva que puede estar una persona acusada sin condena, y que, bueno, ha habido una innumerable cantidad de irregularidades en el análisis del material probatorio en relación al caso, ¿no? ¿Cuáles son los temas, los puntos centrales que usted quisiera destacar de que se han tomado de una forma arbitraria en este caso? Bueno, como le dije en una primera instancia, el fiscal original era la doctora Don Giovanni. Por distintas cuestiones se lo apartó, se designó en su lugar, y a pedido de la parte o a pedido de las partes de los abogados defensores de la víctima, se designó al doctor Daniel Illaz, el doctor Draghi, en situación muy confusa, muy irregular, y de la misma manera el primer juez original de la causa, el juez natural, el doctor Bostero, quien ordena mi detención luego que presto declaración
bajo la formalidad del artículo 308. Soy excarcelado y a partir de mediático y un escrache de muchas personas que se presentaron en el juzgado de garantías realizando pintadas, y ante estas agresiones y ante estas presiones que sufrió el doctor se aparta, mantiene sus convicciones de la decisión que tomó, pero que bajo esas circunstancias no podía seguir interviniendo en la causa. Lamentablemente la Cámara de Apelaciones acepta esa situación y designan a otro juez, a mi entender también a dedo, al doctor Agüero, quien contradice totalmente la decisión del doctor Bosteros, y por lo tanto, en este caso natural, en este caso, tanto el fiscal como el juez no son los jueces y fiscales naturales, sino que se ha armado una comisión especial para direccionar esta investigación puntualmente en mi contra y en contra de los policías que se hayan detenidos. Que esa es la finalidad por la cual fue armada esta comisión especial. Acá hay un montón de condimentos que por ahí no están en los medios de comunicación, pero bueno, tienen que ver con un antecedente de secuestro de este chico Lucas, hijo de un señor que tiene una empresa constructora y que ya habría sufrido un secuestro en algún momento y aparentemente, bueno, no se sabe cómo se resolvió eso. Por lo tanto, habría algunas otras líneas de investigación para tratar de definir qué fue lo que ocurrió efectivamente con estos chicos. De hecho, Lucas todavía no apareció. El otro chico sí. Y el otro chico no tenía nada que ver, digamos, estaba ahí de una manera circunstancial y no tenía ningún tipo de relación con nada. Es decir, eran conocidos Lucas y Lautaro. Bueno, por lo que surge en el expediente es como usted lo comenta, son situaciones que evidentemente el Ministerio Público Fiscal no lo tuvo en cuenta. Desde el momento en que el fiscal Chazo es asignado para dirigir esta investigación, centró únicamente su mirada en mi persona y en el personal policial que venía detrás, con la finalidad de efectivizar esas acciones. Perdón, se cortó ahí, Francisco. ¿Podría repetir, por favor? No, le decía de que desde el momento en que tomó intervención el fiscal Hichazo, lo único que le interesaba era mi detención y la de los otros policías, y descartó totalmente muchas hipótesis que estaban o que estaban plasmadas en la causa y que como investigador le puedo decir que lógicamente no se han tenido en cuenta, no han direccionado esas investigaciones para llegar a algún puerto, y por lo menos hay 5 o 6 líneas investigativas que fueron descartadas, entre esas la que usted comenta, sí, que lógicamente está plasmada en muchas irregularidades, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las otras líneas, si las puede comentar? Mire, si bien no quiero entrar en detalles técnicos por una cuestión de la defensa, que lo va a plantear en su momento en el debate, sí, pero hay testimonios donde a este chico Lucas, posterior al día 9, lo ven en distintos episodios y que lógicamente no se han profundizado esas investigaciones. Hay que tener en cuenta también que para esos días donde se inicia la investigación, sucede en la ciudad de Garnica la muerte de 2 personas, algo que también fue mediático, donde trataron de involucrarme a mí, involucrar a las personas que están aprendidas en este hecho. Después se determinó, después de un año, que lógicamente era un hecho aislado, totalmente distante a esta investigación, algo que lógicamente yo también tengo mis dudas y que me gustaría también que se profundice, y después irregularidades que hacen a una investigación sesgada, una investigación direccionada, una investigación iniciada de
o torpezas hechas agrede, con la finalidad de tener elementos probatorios que lógicamente no encontraron y nunca van a encontrar, porque no tenemos absolutamente nada que ver con este hecho. Dicho de paso, en mi domicilio fue allanado 5 veces y no han encontrado una prueba pericial que demuestre lógicamente la existencia de estas personas en mi domicilio, ya sea ante un hecho de esta gravedad. Han venido los especialistas más notorios para hacer levantamiento de muestras, movimiento de suelos, secuestros de distinta índole, que fueran absolutamente todos periciados, y no han encontrado un elemento que vinculen la presencia de estas personas en mi domicilio. Teniendo en cuenta además, en el caso particular, que al momento del hecho, o al momento del inicio de la investigación, en lo personal yo me encontraba, era un fin de semana largo, y me encontraba en la provincia de Entre Ríos, tomando unos días de vacaciones, que fue un fin de semana largo, a quien era mi novia en ese momento, y llegó el día 10 y bueno, con el pasar de los días, lógicamente tomo contacto de toda esta situación, de lo que venía sucediendo, de las cuestiones mediáticas, y siempre desde que me llamaron me puse a disposición de la justicia, al punto tal que cuando me avisan mis superiores que había una orden de detención contra mi hijo, yo él y junto a la madre. Se volvió a cortar, Francisco. Hola, me decía, hubo una orden de detención. Hola. Sí, ahora. Hubo una orden de detención para su hijo. Cuando ordenan la detención de mi hijo, justo me llama mi superior y me avisa. Yo me encontraba en La Plata viendo un abogado ante la situación de lo que estaba sucediendo, y automáticamente lo hago presentar con el abogado, lo pongo a disposición de la justicia, que se ponga a derecho, pensando que lógicamente esta situación se iba a clarificar y que naturalmente después de la breve investigación iba a quedar en libertad, y bueno, situación que no se dio, al punto tal de que se agravó y que lógicamente terminó con mi detención todavía. Inclusive él estando detenido en la unidad carcelaria, yo he ido a verlo varias veces, así que con eso les digo que siempre he estado a disposición de la justicia. Bueno, esta causa tiene, bueno, acá analizamos muchas causas armadas, tiene todas las características de una causa armada, ¿no? Donde se apunta directamente a un objetivo como acusados, que en este caso son efectivos policiales, que como mencionaba el comisario Centurión, no solamente es él quien está sometido a proceso, además de su sobrino y su hijo, Maximiliano y Cristian, también está el comisario Argañarás, un oficial ayudante Rodríguez, un oficial también Forchinito y bueno, Cristian y Maximiliano, obviamente. ¿Cuáles son los delitos que se les imputaron a Cristian y Maximiliano y a usted en otra, digamos, en otra calificación? Sí, particularmente a mi hijo y a Maximiliano le imputan homicidio, le imputan. Esa es la calificación que ellos tienen. Se cortó, después, perdón, ¿lo podrá repetir, Francisco? Hola. Sí, ¿lo podrá repetir las imputaciones? Particularmente a mi hijo y a Maximiliano le imputan el homicidio y la privación de la libertad. En mi caso, libertad y... hola. Sí, ahí se cortó, hola. Se volvió a cortar. ¿En su caso? Sí. En mi caso me imputan la privación de la libertad, y ese es el motivo, y el peculado, y ese es el motivo por el cual también varios de los policías se hayan detenido, entendiendo de que con mi calificación a ellos les encuadra el delito de encubrimiento, situación que lógicamente es mentira, es una mentira inventada en este caso por el doctor Ichazo, que los mantiene a ellos detenidos por lógicamente la conexión que tenían con mi persona, pero es una situación falaz, mentirosa, que lógicamente en el juicio se va a dilucidar que el error judicial que tenemos en este caso, ¿no? ¿Van a ir a juicios por jurados
¿O no? ¿Eso ya se definió? Todavía no se determinó, pero bueno, en primera instancia pensé el juzgado y de los fiscales y de los jueces era o por lo menos en este caso, era la que debía ser y la que uno pretendía que suceda. Al notar que hay muchas irregularidades, se está evaluando la segunda alternativa, el juicio por jurado, donde lógicamente son juez natural, son personas que si bien no tienen conocimiento de derecho, pero van a ser objetivos con la evaluación de las la pruebas, prueba. con la evaluación del caso, lógicamente con escuchar a las personas también. 300 testigos, ¿no? Está previsto para el juicio. Sí, 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 no sé cuántos convocarán o se Claro, sí, presentarán, después pero finalmente, sí. bueno, eso se reduce, ¿no? Pero en principio serían esa cantidad. Bueno, Francisco, para Sí, cerrar, sí. sí, hay una situación que por ahí yo lo estoy viendo en mi condición de estar detenido, que lógicamente a través de estos procesos donde hay personas detenidas por relato, muchas veces a través de mecanismos de extorsión, a través de los juicios abreviados, terminan siendo condenadas o aceptando condenas con el fin de que lógicamente termine el calvario de esta detención, Sí. pero que me parece es un tema a tener en cuenta para no descartarlo y a su vez también, como usted decía, que hay determinados casos donde tienen un patrón, donde iniciada la investigación aparecen ciertos sectores mediáticos, abogados que casi siempre son los mismos, en este caso la Comisión de la Memoria, a través de sus abogados, Sí. que se presentan como querellantes, tienen un patrón para, con la participación necesaria del fiscal de la investigación, direccionar estas investigaciones y plantar ante la sociedad una verdad que no es, que lógicamente nada que ver, tiene que ver con lo que está plasmado en la causa, y de esa manera tranquilizan el clamor social y dan tranquilidad a las familias de las víctimas, que lógicamente ellos merecen, al igual que los que estamos detenidos injustamente, justicia. Y considero de que esa situación está muy mal, debe ser replanteada, y hay muchas personas en esas condiciones que lógicamente están sufriendo estas situaciones de detención arbitraria. Sí, sí. Francisco, me quedo con esa reflexión final para el cierre y agradecerle estos minutos con Se Presume Culpable, y vamos a estar, bueno, atentos a novedades y, bueno, seguiremos viendo cómo continúa este caso. Muchas gracias. No, por favor. Y si usted me permite un detalle final, Sí. simplemente hay muchas instituciones que trabajan en pos de estas injusticias judiciales, como es Inocente Colectivo, como es Grupo de Revisión, con el señor José Luis Sánchez, APA, donde la preside el señor Carlos Mauri, Familiares Unidos Causas Armadas, y otros organismos internacionales, ASPUC, con la señora Miriam Mata y otras más que se me vienen a la mente, informadas de estas injusticias, estas irregularidades y estos patrones, y que, bueno, se le agradece también a ellos por el acompañamiento permanente para visibilizar estos casos. Muy bien, allí quedó el agradecimiento. Nos volvemos a comunicar por cualquier otra novedad. Muchísimas gracias, Francisco. No, por favor, hasta luego. Adiós. Bueno, Francisco Centurión, un ex policía detenido en prisión preventiva junto a su hijo, su sobrino, acusados de un homicidio, de privación de la libertad, hechos que prevén una pena de prisión perpetua. Como decía él, no existen pruebas en el expediente que los vinculen a este hecho y, bueno, irán a juicio y, como habitualmente pasa, bueno, veremos cómo continúa esta causa y esperemos que haya justicia para ambos lados, como siempre decimos, para que las familias de las personas que perdieron la vida sepan cómo pasó esa situación y que, bueno, se haga justicia, y también para las personas acusadas injustamente, que también reciban la justicia que merecen.